Buenas, hoy vengo a traeros un vídeo sobre un libro que me ha tocado muchísimo. Me ha resultado muy complicado de leer, pero ha sido muy satisfactorio. El libro en cuestión se llama Nacer mujer en China, las voces silenciadas, creo que se llama el subtítulo, y es de Chue Chin Ram. Y es un libro que leímos en el club de lectura del Reto Viajar Leyendo y a priori yo no quería leer ese libro, no por nada, sino porque pensé que iba a ser más duro y elegí otro, pero salió este y me encanta que haya salido porque me ha encantado. Me cuesta muchas veces pensar en el libro y explicarlo porque creo que es uno de esos libros que te cambian como lector, sin lugar a dudas. He tenido un sentimiento parecido al que sentí con Volver a casa porque creo que habla un poco de lo mismo, aunque diferente, ¿no? Me explico. Volver a casa hablaba sobre la creencia, ¿no? Del hombre blanco de creencia superior sobre la raza negra. En este nos encontramos con la creencia del hombre en creencia superior sobre la mujer, ¿no? Y la historia nos cuenta un hecho real, ¿no? La historia la narra Chue Chin-ran, la propia escritora. Ella era una locutora de radio y casi de casualidad recibe una carta sobre una de sus oyentes, una mujer que le explica cómo su programa de ayuda y cómo la vida que ha pasado, ¿no? Y a raíz de una cosa que sucede, ella empieza a interesarse por, digamos, por las historias de las mujeres en China y empieza a indagar en el porqué de la incapacidad de las mujeres chinas de expresarse, de expresar deseos, expresar sentimientos, ni siquiera saber la sexualidad, ¿no? que viven o ni siquiera vivirlas, ¿no? por considerarse un tema tabú o un tema que está mal visto o un tema que no está bien. Digamos, toda esa represión que tiene la mujer china, ¿no? Con respecto y con diferencia al hombre, ¿no? Que no siente esa represión. Digamos que el libro se divide en capítulos y cada capítulo es una historia de una persona, ¿no? Incluida en uno de esos capítulos la historia de la propia autora, ¿no? Digamos que en todos los capítulos nos encontramos con mujeres que han sido maltratadas en la mayoría de los casos por hombres, simplemente por el hecho de ser mujeres, y todo esto normalmente con el fondo histórico, el contexto histórico de la Revolución Cultural, ¿no? La Revolución Cultural se dio entre el 66 y el 76 en China y digamos que iba un poco contra las personas que tenían estudios o que tenían propiedades, ¿no? Ese tipo de cosas. He leído bastantes libros con el telón de fondo de la Revolución Cultural y siempre me ha llamado mucho la atención las barbaridades que se hicieron, porque creo que creo que no es una época muy famosa a nivel mundial, ¿no? Quiero decir, no mucha gente sabe lo que fue la Revolución Cultural y yo creo que se hicieron barbaridades dignas de los grandes dictadores de Europa, ¿no? O que están más en boca de la historia en general, ¿no? No sé, fue una cosa brutal. Y si bien en los otros libros que yo había leído sobre esto no se centraba tanto en la mujer, sí se hacía ver como la que se llevó la peor parte siempre fue la mujer. Pero en este libro se explaya más en el tema, ¿no? Ya que habla sobre estas mujeres que han vivido una mala vida a causa del machismo, ¿no? Y digamos que la revolución cultural fue horrorosa, pero muchos hombres la tomaron como excusa para hacer esas cosas que no podían hacer en un periodo de paz, ¿no? Y hicieron barbaridades horribles a mujeres. No tengo dudas de que los hombres también le pasaran mal, ¿no? Pero creo que en este tipo de cosas las mujeres siempre se llevan la peor parte y siempre acaban siendo moneda de cambio. Creo que este libro junto a Volver a casa son los dos libros que más me han costado leer en la vida. He llorado muchísimo con los dos libros y normalmente me emociono con los libros, pero no hasta el punto de tener que leer un capítulo por día o tener que limitar mucho la lectura, ¿no? Para no saturarme o agobiarme demasiado, pero hace muy satisfactorio porque creo que es un libro del que se aprende muchísimo, ya no solo de la cultura de China, sino de la cultura del universo en general, ¿no? Este libro se tuvo que publicar en Reino Unido, no se pudo publicar en China porque la autora podría haber ido a la cárcel por el libro, o sea, imaginaros hasta el punto. Y el libro se publicó en 2003, que parece que fue algo muy antiguo, porque la Revolución Cultural fue como hace 50 años o 60, pero los vestigios de ese tipo de cosas, ¿no? Y de este machismo tan normalizado
sigue hasta el día de hoy. Y el ejemplo del libro es China, pero se puede trasladar a todo el mundo. Lo que estamos viviendo últimamente en España con tantos abusos y tantas vejaciones a mujeres, yo creo que se puede trasladar a cualquier parte. Y este libro es importante por eso. Yo creo que este libro se lo daría a todo el mundo para leerlo. A todo el mundo se lo daría. A todas las mujeres yo creo que sería necesario que lean este libro porque se sentirían comprendidas, porque en mayor o menor medida todas las mujeres han pasado por una situación así. Pero sobre todo se lo daría a los hombres, y sobre todo se lo daría a los hombres que hoy en día todos conocemos gente, o hemos escuchado alguna vez gente que dice que hoy en día hay igualdad, que hoy en día no hace falta el feminismo porque ya hombres y mujeres son iguales, y creo que no hace falta tener mucha inteligencia para ver un día el telediario y darte cuenta que eso no es así, o salir a la calle con una amiga y darte cuenta que eso no es así, o en fin, cualquier cosa, ver una película, leer un libro y darte cuenta que por muy actual que sea el libro, muy actual que sea la película, no es verdad que haya igualdad. Pero este libro además muestra el horror al que puede llegar el hombre simplemente por el hecho de creerse superior y creerse con poder. Y no sé, y a mí me impactó muchísimo, me ha impactado muchísimo, sobre todo saber que son historias reales, que no son historias ficticias que puedan llevar a exagerar, ¿no? No voy a engañar, fue un libro muy duro, pero es un libro que no me cansaré de recomendar porque creo que todo el mundo debería leerlo. Hay un capítulo en el libro que me llamó muchísimo la atención porque normalmente entendemos y creemos, y en gran parte creo que es así, que la sociedad es la que crea estos monstruos, ¿no? Y la sociedad es la que enseñan que el hombre es mejor que la mujer y que el hombre está... En fin, el hombre tiene derechos sobre la mujer, que el hombre tiene ciertas libertades y ciertos privilegios que no tiene la mujer, en fin, todo este tipo de cosas que todos sabemos. Y hubo un capítulo que me impactó muchísimo porque ella fue a una aldea perdida en las montañas de China, una aldea que no vivía bajo ninguna ley, una aldea que no vivía en sociedad, una aldea indígena que había creado, digamos, un sistema de ley propia, ¿no? Y me impactó muchísimo descubrir que, aun personas incultas, sin educación, sin una sociedad que le marque las pautas, aún así los hombres habían desarrollado una pequeña sociedad machista en que las mujeres se basaban simplemente en ser como un recipiente que se encargaba de la reproducción y nada más. Y me impactó muchísimo pensar, incluso el hombre que no se cría en una sociedad, naturalmente desarrolla la idea de que es superior a la mujer. Y esto es un problema muy importante, porque creo que solo se cura a través de la educación y de la cultura, y creo que muchas veces cuando la propia cultura en cine o en películas está mancillada y tratando temas que ayudan a sus prejuicios, como libros tipo 50 sombras de Grey, en fin, este tipo de libros, pues se complica mucho más. Como digo, este libro fue una maravilla. Me gustaría que todo el mundo lo leyera. Si alguno lo ha leído, que me lo comente, por favor, porque tengo muchas ganas de comentar este libro con alguien. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que me hagáis caso y leáis este libro que es maravilloso. A mí me ha encantado, me apetecía mucho hablar de él. Es de esos libros que evidentemente siempre van a estar conmigo y nunca van a dejar de estar conmigo porque, no sé, ha sido una experiencia única. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que hasta el próximo vídeo.